Cuando vemos un paisaje, vemos algo estático. Sin embargo, la gran diversidad de paisajes que encontramos responden a un increíble dinamismo de la geología terrestre. Para entender ese dinamismo, debemos ponernos bajo el prisma del tiempo geológico, que se mide en millones de años. El tiempo geológico se mide en millones de años. La Tierra tiene una historia de casi 4.600 millones de años. Si pudiésemos pasar a cámara rápida esa historia, veríamos en segundos cómo se forman montañas, se retiran los mares, erupcionan los volcanes y el paisaje cambia de forma drástica. Todas las placas tectónicas, tanto las macroplacas como las pequeñas placas, se mueven en distintas direcciones. Unas de ellas se separan, otras sin embargo chocan, o en otras hay movimientos de cizalla. Este gran dinamismo terrestre da lugar a numerosos ambientes de formación, y en esos diferentes ambientes se nos forman unos tipos de rocas u otros. Podemos agrupar las rocas en tres grandes grupos: las rocas ígneas, también llamadas magmáticas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman en numerosos ambientes de la corteza terrestre. Podemos encontrar medios fluviales, medios de abanicos aluviales, medios glaciares o desérticos, o bien medios litorales de transición, o incluso medios marinos, como plataformas marinas o talud continental. Todas estas rocas sedimentarias se forman por consolidación y diagénesis de esos sedimentos. Estas rocas sedimentarias, a su vez, pueden transformarse en rocas metamórficas si el ambiente geológico hace que sufran procesos asociados a un aumento de presión o un aumento de temperatura. Los magmas que están alojados en las cámaras magmáticas en el interior de la corteza van ascendiendo progresivamente a la superficie. Si ese magma se consolida en el interior de la corteza, esto da lugar a una roca ígnea que se llama plutónica. Sin embargo, cuando ese magma asciende a la superficie, se convierte en lava, y esta lava, una vez que se solidifica, se convierte en una roca ígnea que se denomina volcánica. Si miramos el mapa geológico de Navarra, podremos entender ese gran dinamismo terrestre. Esto se refleja en un gran registro geológico que tiene más de 400 millones de años, una gran cantidad de estructuras geológicas como fallas, pliegues y grandes deformaciones, así como una gran variedad de diferentes tipos de rocas. Si viajamos a la zona norte de Navarra, nos encontramos con peñas de haya. Estas peñas están formadas íntegramente por granito, que es una roca ígnea plutónica. Estos relieves tan importantes se deben a que el granito es una roca muy dura y difícil de erosionar. Otros paisajes singulares en Navarra los podemos encontrar en lugares como Salinas de Oro, Arteta, Estella. En ellos identificamos una estructura geológica muy importante que es el diapiro. Estos diapiros se deben a la suma de grandes deformaciones terrestres y el ascenso de masas salinas que llevan consigo rocas filonianas, en este caso rocas como la ofita. La ofita es una roca filoniana muy dura, tremendamente difícil de erosionar y que tiene un característico color verde cuando se encuentra en estado sano. Si viajamos a lugares como el macizo Cinco Villas en el norte o el macizo de Quentorreal o bien el macizo de Oroz-Betelu, como podemos ver en la imagen, podemos encontrar rocas metamórficas como estas. Se trata de esquistos y pizarras, que son rocas metamórficas foliadas, es decir, que tienen una marcada anisotropía en sus minerales, en su fábrica mineral, y que hace que estas rocas puedan lajarse con mayor facilidad. Generalmente, estas rocas metamórficas, que podemos encontrar en Quentorreal, Oroz-Betelu o en el norte de Navarra, son rocas muy antiguas que han sufrido una enorme transformación, sometidas a presión o temperatura, y que se han convertido en rocas metamórficas. En Navarra podemos encontrar innumerables paisajes que están formados por un mismo tipo de roca. Se trata de la roca caliza, una caliza sedimentaria de tipo químico que está formada principalmente por carbonato cálcico. Esta roca da lugar a un paisaje muy característico que es el paisaje kárstico. Estas rocas calizas se formaron en ambientes marinos hace muchos millones de años. Generalmente en todas ellas podemos encontrar contenido fósil de origen marino, tales como por ejemplo corales, bivalvos, briozoos y una gran variedad de fósiles diferentes. Entre las diferentes formas del modelado kárstico podemos encontrar algunas muy típicas, como por ejemplo
las dolinas o las subalas, los polles, como el que encontramos en la Sierra de Andía. Podemos encontrar cuevas, como las cuevas de Astiz en el Alar, o las cuevas de Lanz, las cuevas de Zugarramurdi, etc. Y un sinfín de formas diferentes dentro de ellas, como son estalactitas, estalagmitas, columnas y una gran variedad de paisajes en el interior. Si nos desplazamos hasta Pamplona, o incluso hasta la cuenca del Umbier, podemos encontrar otra roca muy característica en Navarra. Se trata de la marga. Es una roca sedimentaria de tipo mixto, es decir, está formada por una parte de carbonato y por una parte de arcilla. Esta marga tiene una característica importante, y es que es bastante impermeable y tiene ese aspecto azulado gris muy característico, y en general es una roca bastante blanda y fácil de erosionar. En diferentes lugares de Navarra, como por ejemplo en la Sierra del Perdón, en el Alto de la Peña de Izaga o los Altos de Gallipienzo, podemos encontrar otra roca característica. Se trata del conglomerado, una roca sedimentaria detrítica que cuando está muy cementada ofrece gran resistencia a la erosión, generando estos relieves tan característicos. En otros numerosos lugares de Navarra, como puede ser por ejemplo en Galar, en Liédena o en la zona norte, podemos encontrar numerosos afloramientos de arenisca. Se trata de una roca sedimentaria detrítica formado por minerales de fracción tamaño arena. Esta roca, cuando está cementada, también ofrece importante resistencia a la erosión. En la imagen podemos ver, por ejemplo, una arenisca en Liédena que representa o contiene una estructura muy característica. Se trata de los riples. Estos riples reflejan unos ambientes sedimentarios muy diferentes de los actuales. En este caso concreto, representaron hace muchos millones de años la transición entre un medio marino y un medio continental. Si viajamos hacia el sur de Navarra, por ejemplo en Funes, en el Barranco del Rey, o lugares como las Bardenas Reales de Navarra, podemos encontrar otro tipo de rocas sedimentarias. Se trata de las lutitas. Estas lutitas son rocas formadas por minerales de tamaño fracción arcilla y generalmente son rocas bastante blandas y fácil de erosionar. Son a su vez también rocas bastante impermeables. El paisaje es muy característico debido a que esta forma de erosionarse generalmente forma unas cárcavas muy marcadas. En el caso de las Bardenas, este tipo de paisaje se le suele llamar Waldland. Si viajamos ahora hacia el suroeste de Navarra, nos encontramos con la Navarra yesífera, lugares como Peralta, Funes, Azagra, Andosilla, Sartaguda o incluso Monteagudo. Podemos encontrar grandes afloramientos de este tipo de roca. Se trata del yeso. El yeso es una roca sedimentaria de tipo evaporítico, formada por sulfato cálcico. Se trata de una roca soluble, es decir, que es susceptible de disolverse en presencia de agua. Sin embargo, en función de su espesor, podemos encontrar relieves importantes formados en yeso, como por ejemplo este relieve en cuesta que vemos en Lerín, donde toda la masa de yesos aflora y genera un resalte por encima de las arcillas que están debajo, que se erosionan con más facilidad. Podemos encontrar otros yesos enormemente replegados, como los que podemos identificar en el paseo fluvial de Peralta, asociados a otras rocas también arcillosas y margosas. Para entender la forma y distribución de nuestros valles y montañas, tenemos que atender al contexto regional de Navarra. Este contexto regional está marcado por la colisión de la placa ibérica con la placa eurasiática, que tuvo lugar durante la orogenia alpina hace muchos millones de años. En nuestro contexto regional podemos ver cómo estamos influenciados por una gran cordillera, que es la cordillera de los Pirineos, además la cordillera vasco-cantábrica, también la cordillera ibérica en menor medida y, por supuesto, el valle que queda entre ellas, que es el Valle del Ebro. La orientación de las montañas, así como la distancia o cercanía respecto al mar, condicionan el tipo de clima local que vamos a encontrar. De hecho, otra gran peculiaridad que tenemos en Navarra es la gran variedad climática que encontramos, desde zonas tipo marítimo-oceánico, zonas alpinas, zonas de estepa o zonas de tipo mediterráneo. Toda esta riqueza geológica y climática se refleja en una gran variedad y diversidad de tipos de suelos, de ecosistemas y paisajes en los que vivimos.